Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 166. El título de hoy es Cuando no entiendes a Dios. John Newton, uno de los hombres de los cuales hablamos ayer, fue mentor de otro hombre llamado William Cowper. William Cowper vivió desde el año 1731 hasta el año 1800, que fue cuando murió. Cowper había experimentado sucesos trágicos. Su madre murió cuando él tenía 6 años y su padre cuando aún era joven. Se graduó como abogado y aunque en su exterior era una persona exitosa, padecía una grave depresión. Cuando solicitó un puesto administrativo en la Cámara de los Lores, que implicaba pasar un examen formal, se sintió tan alterado por la expectativa de tener que pasar el examen que intentó suicidarse. ¡Wow! Todo el resto de su vida padeció una enfermedad mental. Cuando ya era treintañero, John Newton lo animó a que compusiera himnos. Escribió poderosamente acerca de las alegrías y las penas de la vida diaria. En 1774 sufrió un episodio severo de enfermedad mental y le impidieron casarse con Mary, la cual era su prometida. Él estaba entonces descorazonado y muy poco después escribió el que quizás es su himno más famoso, que dice así: Dios me mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Sabemos que Dios es bueno y Dios es amor. Dios te ama y se ha revelado definitivamente en Jesucristo. Pero entonces lees pasajes de la Biblia que parecen no encajar en tu comprensión de Dios y también experimentas cosas en la vida que tampoco parecen encajar. A Dios no puedes aislarlos entre 4 paredes. Es muchísimo más grande de lo que jamás podrás concebir, y algunos pasajes de la Biblia son misteriosos. Jesús declaró en una ocasión: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Eso lo dijo en San Juan capítulo 13, versículo 7. A veces la comprensión nos llega durante el tiempo de nuestra vida, pero algunas cosas solo las comprenderemos cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bendición saber esto! ¿Cierto que sí? Entonces, conociendo esto, ¿cómo debes responder cuando no entiendes a Dios? Para aclararnos esto, vamos a hacer la primera lectura de hoy y está en el Salmo capítulo 74. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente, con sus siglas en español NTV. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo, la tribu a la cual redimiste como tu posesión más preciada. Y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Camina por las espantosas ruinas de la ciudad, mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario. Allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de guerra, allí levantaron sus estándares de batalla, blandieron sus hachas como leñadores en el bosque. Con hachas y picos destrozaron los paneles tallados, redujeron tu santuario a cenizas, profanaron el lugar que lleva tu nombre. Luego pensaron: destruyamos todo. Entonces quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios. Ya no vemos tus señales milagrosas, ya no hay más profetas y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. Entonces, el primer punto para que podamos vivir la vida bajo este principio o este título de hoy que dice cuando no entiendes a Dios, el primer punto de este devocional es que seamos honestos con Dios. Surge la primera pregunta y dice: ¿has tenido momentos en la vida en que simplemente no entiendes por qué suceden ciertas cosas? Bueno, de manera personal, sí. La segunda pregunta: ¿casi te sientes como si Dios te hubiera rechazado? Bueno, yo no he sentido eso. Lo que he sentido siempre es su intenso amor y su maravilloso amor. Si es así, tu experiencia es común a la historia del pueblo de Dios. Este salmo comienza con una pregunta: ¿por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? A veces puede parecer que Dios está mudo y que no interviene para ayudarte de ninguna manera. Como dice el salmista, ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta, ni siquiera sabemos hasta cuándo durará esto. Cuando atraviesas momentos así, nunca sabes hasta cuándo durarán. Puede que te preguntes por qué una parte de tu vida está resultando así, o quizás simplemente sientes que Dios está distante. Un hombre llamado Juan de la Cruz
que nació en 1542 y murió en 1591, se refirió a estos tiempos llamándolos la noche oscura del alma. Y surge otra pregunta: ¿qué has de hacer en tiempos así? En tiempos donde parece que estás viviendo la noche oscura del alma. Lo primero, haz preguntas. El salmista no se anda con rodeos, derrama su corazón ante Dios y le hace preguntas difíciles. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Haz preguntas al Señor, pero a Dios, que es el único que realmente puede darte una respuesta. Lo segundo, pide respuestas. Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, que es donde tú habitas. Dirige tus pasos hacia estas ruinas. Cuando vives este tipo de experiencias y emociones, no estás solo. Una de las grandes bendiciones de los salmos es que cuando pases por momentos de sufrimientos misteriosos, puedes acudir a los salmos, repetirlos como oración en tu corazón. Esto habla de que orar la palabra. Puedes orar la palabra, ¿sí? Por eso hoy vamos a hacer una oración. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor, gracias porque cuando aún no puedo comprender lo que me está sucediendo, puedo ser honesto contigo. Y cuando oro, puedo derramar mi corazón ante ti. Hoy presento delante de ti mis situaciones. En este momento presenta aquellas cosas que no entiendes, aquellas cosas que no sabes por qué estás atravesándolas. Ora en este momento y hazle preguntas al Señor y suplica que en tu misericordia te dé respuestas. Bueno, vamos a hacer la segunda lectura y esa está en Hechos capítulo 9, versículos del 32 al 43. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro. Descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó los llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Ella le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Pasemos ahora al capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 23. Recuerda que estamos en la Nueva Traducción Viviente. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar.
En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas, y en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Punto número 2. Cuando no entiendes a Dios, ábrete a Dios. Ese es el segundo punto. Ábrete a Dios. Jesús mandó a sus discípulos que sanaran a los enfermos, resucitaran a los muertos y predicaran el Evangelio. La iglesia primitiva continuó haciendo exactamente lo que Jesús les había mandado hacer. Tuvieron que sorprenderse muchísimo al ver lo que sucedía, pero estuvieron abiertos a la guía de Dios. Cuando hablamos de estar abiertos a la guía de Dios, tenemos que tener como primer aspecto el misterio de la sanación. Es decir, ellos siguieron viendo el extraordinario poder de Dios operando. Pedro le dijo a un hombre que había estado postrado 8 años en cama: «Jesucristo te sana», y al instante se levantó. Todos se convirtieron al Señor. Pero no fueron sanados todos. Entonces surge una pregunta: ¿por qué no sana Dios a todo el mundo? La verdad, dice el pastor Nicky, no lo sé, y yo tampoco. A veces es realmente difícil de entender por qué Dios no ha sanado a alguien, por quién se ha orado tanto. Eso realmente es un misterio. El segundo misterio, en cuanto a ser abiertos a la guía de Dios, es el misterio de resucitar a los muertos. Lo siguiente que hace Pedro es resucitar a los muertos. ¡Wow! Los relatos de muertos resucitados son infrecuentes en la Biblia. Ocurren en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento, una con Elías y otra con Eliseo. Jesús resucitó a muertos en 3 ocasiones, Pablo en una y Pedro resucitó a Tabita de entre los muertos. El mandamiento de resucitar a los muertos se da una vez en Mateo capítulo 10, versículo 8. Casi en todos los casos la persona resucitada fue una persona joven. Hay que aclarar que ninguno de ellos vivió para siempre. ¿Sí? Ellos murieron después también, pero sus vidas no fueron interrumpidas prematuramente. Son contadas las ocasiones en que Dios interviene de esta manera. No sabemos por qué lo hace. Eso es un misterio. En este caso Dios intervino. Tabita, quien se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres, se enfermó y murió. Pedro se arrodilló y oró. Ella abrió los ojos, se sentó y Pedro la tomó de la mano ayudándola a levantarse. Como consecuencia, es decir, a través de este poderosísimo milagro, muchos creyeron en el Señor. Esto es algo genial, ¿cierto? El tercer misterio es el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo explicaría más adelante que el misterio consiste en que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, como lo dice allí en Efesios capítulo 3 versículo 6. Hasta aquel punto, en el libro de los Hechos, todos los seguidores de Jesús habían sido judíos.
De hecho, no creían que fuera posible hacerse cristiano sin ser judío, pero Dios los sorprendió, dando a Pedro una visión. Durante ese momento de visión, él vio los cielos abiertos y se le ordenó que matara y comiera animales y pájaros impuros o inmundos. Su reacción fue clamar: de ninguna manera, Señor. Esta visión y la voz de Dios que la acompañaba llenaban a Pedro para que no hiciera distinciones, lo motivaban, lo guiaban para que no hiciera distinciones entre la comida pura e impura. Pero Pedro se dio cuenta de que la visión también significaba que no debía hacer distinción entre personas puras e impuras, o lo que es lo mismo, entre gente judía y no judía. En la lectura de mañana descubriremos que Pedro proclama: a nadie debo llamar impuro o inmundo. En aquel momento era un misterio. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. No se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Solo más tarde comprendió que los planes de Dios eran más grandes que los suyos. Continuamente me pasa lo mismo. Definitivamente los planes de Dios son más grandes que los míos. La buena noticia de Jesús no debía limitarse al pueblo judío, era para todo el mundo. Por eso damos gracias porque Pedro tuvo la suficiente apertura para responder a la guía de Dios, ya fuera mediante una visión o cuando el Espíritu le habló. Y yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú estás dispuesto a tener esa apertura para ser guiado o guiada por Dios? Es muy importante para que puedas ver la gloria de Dios. Recuerda esos milagros. La sanidad de un hombre que estaba 8 años enfermo y una mujer que había muerto. Tal vez en tu vida no se han visto milagros, pero es porque no has abierto las puertas de tu corazón para la guía de Dios. Bueno, vamos a hacer otra oración. Señor, gracias porque aun cuando a veces no entiendo algunos misterios de la vida, tú siempre tienes una razón para cada cosa, Señor. Hoy te ruego que me ayudes a ser simplemente obediente y a creer, no a cuestionar ni a preguntar cosas que no debo preguntar. Así a realizar preguntas correctas, pero en tu presencia, Señor. Bueno, vamos a hacer la tercera lectura del día de hoy. Está en segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 39. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero, Jasobeam, el Jacmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez este hombre, Jasobeam, utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a los filisteos hasta que se cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango, el tercero, era Sama, hijo de Eish, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaín. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David le comentó a sus hombres un vivo deseo: cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. «No permita el Señor que la beba», exclamó. «Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela», de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres.
Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisaí era el comandante y más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Capsel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como esta hicieron a Benaía tan famoso como los 3 guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los 3. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Los demás miembros de los 30 incluían a Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Jarot, Elica, hijo de Jarot, Heles, de Pelón, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatot, Sibecai, de Usa, Salmón, de Ahón, Maharai, de Netofa, Helet, hijo de Baana, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibea, de la tierra de Benjamín, Benaía, de Piratón, Urai, de Nahaal-Gaas, Abig Albón, de Araba, Asmavet, de Baunim, Eliaba, de Saalbón, los hijos de Janes, Jonatán, hijo de Seish, Jainam, hijo de Sarar, de Arar, Elifelet, hijo de Asbaí, de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Paarai, de Arba, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, de Gad, Selec, de Amón, Naharai, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Jatir, Gareb, de Jatir, Urías elitita. En total eran 37. Bueno, ahora vamos a leer el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el monte hasta Berseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey, que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que se levantara el censo, así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, en el valle en dirección a Gad. Luego fueron a Hazer, después a Galaad, en la tierra de Tamtim-Hotzi, y a Dan-Jaa, y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Berseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab envió e informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500,000 en Judá. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió.
Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y no que caigamos en las manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Araúna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Araúna. David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y edificar allí un altar al Señor para que él detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araúna: no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra!, ¿no? Recuerda que estamos en este devocional de hoy cuando no entiendes al Señor. Lo tercero que puedes hacer entonces cuando no entiendes al Señor es ser desconcertado por Dios. Ese desconcertado también puede ser sorprendido por Dios. Este es uno de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia. Parecía que todo iba bien. David estaba rodeado de gente buena, recibía mucha ayuda y apoyo de sus 3 hombres más poderosos y también del más amplio círculo de los 30. Pero sucedió algo terrible. ¿Quién incitó a David a contar cuántos guerreros tenía? En este pasaje parece que fue Dios, pero en el pasaje equivalente de Crónicas se nos dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Esta es una de las 3 veces en las que se menciona a Satanás en el Antiguo Testamento. Aparentemente David sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, porque dice allí: le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Así que David fue espoleado por su conciencia y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grave, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. A la vista de todas las opciones enumeradas por el profeta Gad, eligió caer en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque grande es la misericordia de Dios. Se negó a ofrecer un sacrificio de balde, es decir, que no le costara nada. Él habló claramente y le dijo a este hombre, yo pagaré para hacer mi sacrificio al Señor. Tras su sacrificio, el Señor detuvo toda la mortandad y tuvo piedad del país. Aún hay muchas cosas aquí que son difíciles de entender, pero el pasaje termina con una nota de esperanza y una relación entre David y Dios renovada. Por eso quiero invitarte para que hagamos otra oración y podamos clamar al Señor y decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti. Incluso en medio de la confusión, la incertidumbre, de las cosas que no entiendo, que no comprendo, ayúdame a depositar mi confianza totalmente en ti. Como en una ocasión escuché: Señor, ayuda a despojar mi vida en ti. Gracias porque un día tu sabiduría será revelada completamente. Gracias porque eres bueno y tu amor dura para siempre. Bueno, vamos entonces ahora a hacer la lectura de la pastora Pippa Gumbel, que hoy es corta, se basa más que todo en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, y hace una pregunta para todos. ¿Hay alguien más que esté confundido por el censo? Bueno, yo quiero darle mi explicación a todos ustedes, lo que yo pude entender del censo. Creo que el censo estuvo mal. ¿Por qué? Porque David quería
tener una seguridad en el ejército que tenía. Parece que por un momento en su corazón llegó a pensar que si tenía un ejército muy grande y poderoso, podía vencer a todos sus enemigos. Parece que de una manera temporal se le olvidó a David que el que da la victoria es el Señor. Parece que por un momento se le olvidó que no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Por eso hoy quiero recordarte que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast hoy fue de su amigo y servidor Luis Alfonso González. ¡Bendiciones!